Bueno, y tenemos más información. Tenemos información importante. El Instituto Nacional Electoral validó la elección de magistrados para el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, también de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de las salas regionales. Dania Rabel, consejera del INE, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte siempre. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita y Sergio. El gusto es mío. Gracias. Oye, pues vimos también una discusión intensa como la del domingo por estos temas de la validación de la elección y bueno, pues algunos votos en contra de la validez de la elección. Se denunciaron irregularidades, igual, ¿no? Que el domingo, como la inducción del voto, Dania. Sí, es correcto. Yo voté en contra de la declaración de validez de la elección porque desde la Constitución hasta la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales nos da la facultad de declarar la validez de la elección y, por supuesto, si tenemos esta atribución y vemos irregularidades, podemos actuar en sentido contrario y no declarar la validez de la elección. En ese sentido, yo advertí algunas irregularidades graves que me parece que pueden llegar a comprometer la integridad de la elección y, sobre todo, a mí me preocupa mucho mandar el mensaje de que, a pesar de las cuestiones que vimos todos y todas, pues que esto no tenga consecuencias y eso genere un incentivo perverso para que se repita en futuras elecciones e incluso se multiplique. Por eso el sentido de mi voto. Incluso vale la pena recordar que en donde coincidimos las 11 consejerías fue en algunas irregularidades muy concretas, por ejemplo, casillas seccionales que registraron una participación ciudadana igual al 100% cuando la participación ciudadana a nivel nacional fue del 13% y por lo tanto eso se ve inverosímil, o peor aún, algunas casillas donde la participación según el listado nominal fue mayor al 100%, lo cual por supuesto es imposible. O advertimos boletas sin marcas de dobleces, es decir, boletas sin evidencias de que hubieran sido introducidas a las urnas, casillas en las que para que hubieran podido votar las personas que se estaban registrando, pues hubieran tenido que permanecer abiertas 29 horas, o reportes de estas famosas casillas zapato que pensamos que habían quedado en el pasado, en donde pues en esas casillas nada más ganaba uno o dos candidatos. Ahora, como se decía también el domingo, estas irregularidades tan notables son unas cuantas nada más, 818 casillas, pero creo que el tema fundamental es los acordeones. O sea, ¿fueron una inducción del voto o fueron pues una simple ayuda de memoria? Efectivamente, Sergio, creo que ese es el tema que pone más en juego la integridad electoral, pero incluso también vale la pena decir que de las casillas que se han detectado, pues por ejemplo vimos un aumento para el Tribunal de Disciplina Judicial con estas irregularidades que he comentado. Para el Tribunal de Disciplina Judicial se advirtieron 929 casillas con irregularidades y eso es consistente con el hecho de que, y ya entrando al tema de los acordeones, pues advertimos que en el caso en particular del Tribunal de Disciplina Judicial, el 51.55% del total de las casillas resultaron ganadoras las 5 personas que venían en estos acordeones. Entonces, sí, efectivamente eso tuvo un alcance mayor y puede hablarnos de una incidencia indebida que además nos queda muy claro que no fue una propaganda que hicieran las personas candidatas, porque recibimos deslindes de esos acordeones de las personas candidatas, de 22 de las 28 que resultaron ganadoras, recibimos deslindes diciendo yo no reconozco esto, yo no hice esto. Entonces pues tenemos ahí una prueba muy clara de que eso fue adquirido, fue comprado, fue distribuido por una persona ajena, lo cual estaba completamente prohibido. No sabemos si un partido político, no sabemos si funcionarios del gobierno, pero pues sí sabemos ya por estos deslindes de estas personas que las personas candidatas no fueron. Dania, a ver, aquí una aclaración. Decías de la no validez de esta elección, que es diferente a la nulidad. ¿Qué implica la no validez? A ver, esto es algo novedoso, como prácticamente todo lo que hemos visto en esta elección. No había ocurrido algo así, por lo tanto no tenemos precedentes que nos impliquen como qué requisitos deberían de cubrirse. Pero lo que para mí es muy cierto es que no podemos nosotros declarar la validez ante este tipo de irregularidades. Es distinto a una nulidad, porque de eso sí hay muchos criterios por parte de la autoridad jurisdiccional
y una nulidad únicamente la puede declarar una autoridad jurisdiccional, ya sea la Sala Superior o en algunos casos en esta elección la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se tiene que hacer una valoración probatoria rigurosa. Nosotros no tenemos esa facultad, porque también se nos decía en la sesión del Consejo General, bueno, pero ¿qué pruebas contundentes y determinantes tienen? A ver, es que el punto es que no nos toca a nosotros hacer eso. Nosotros tenemos los indicios y las pruebas que se desprenden del CIGE, pero quien tendrá que hacer esa valoración exhaustiva tiene que ser la autoridad jurisdiccional, y por eso decíamos, se tiene que dar vista con esta determinación, o se tendría que dar vista a la Sala Superior, a la Suprema Corte, para que ellos sí que tienen la facultad, pues hagan esta valoración probatoria rigurosa. Oye, a ver, el tema de la fiscalización, porque aquí todavía no termina el juego, ¿no? Aquí todavía no se acaba. ¿Qué puede ocurrir? Yo sé que no va a cambiar a lo mejor el resultado, pero ¿qué pasa si se determina que hubo gente que sí promovió estos acordeones y que de alguna manera tendría alguna responsabilidad? ¿Cuál es el castigo? ¿Cuál es la sanción? A ver, lo que pusimos expresamente, por ejemplo, en los lineamientos de fiscalización para la elección del Poder Judicial, es que no podían hacerse propaganda de manera conjunta, de tal forma que trataran de prorratear los gastos entre distintas candidaturas y distintas candidaturas tuvieran algún beneficio. Lo que pudiéramos advertir de estos acordeones, si los queremos interpretar como una propaganda, es que trae un beneficio para distintas candidaturas, lo cual está expresamente prohibido en estos lineamientos. Entonces, ahí tendrían una sanción que tendríamos nosotros que cuantificar, teniendo pruebas también de cuántos acordeones se distribuyeron para entonces imponer esta sanción, y por supuesto tiene que ser mínimamente del 100% del monto involucrado. Y bueno, con un tope de gastos de campaña tan limitado como el que tuvimos en esta elección, pues eso también corre el riesgo, porque se tiene que sumar a sus topes de gastos de campaña lo que en su caso hubieran gastado si es que comprobamos que estuvieron involucrados en esto, podría provocar un rebase del tope de gastos de campaña. Muy bien, pues Dania Rabel, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Gracias. Buenos días también para ustedes. Hasta luego, Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral. Son las 8:11.